Hola, en el capítulo anterior de Que me he perdido expliqué cómo Sega consiguió por fin el juego que le permitió competir con Nintendo. ¿Y qué fue lo primero que hizo Sega justo después de conseguir este juego después de años de intentarlo? Tocarle las narices al programador que lo había hecho posible. Increíble pero cierto, Sega de Japón empezó a recriminarle a Yuji Naka que había tardado demasiado en hacer el programa de Sonic y que el juego tendría que haber salido mucho antes si no fuera porque él tardaba tanto en hacer el programa de Sonic. El programa de Sonic es magnífico y ellos van y le echan en cara que ha tardado mucho. Así que Yuji Naka decide, vale, estoy harto de tanta tontería, me voy. Y se fue de Sega de Japón. Y se habría ido totalmente de Sega de no haber sido porque era amigo de Mark Cerny, que le pidió que fuera a trabajar con él en Sega de América para establecer el Sega Technical Institute, una nueva división de Sega que intentaría entrenar nuevos diseñadores de juegos para trabajar para Sega. Así que Yuji Naka, conjunto con algunos de sus antiguos compañeros como Hirokatsu Yasuhara, van a San Francisco a trabajar para Sega de América en el próximo juego de Sonic the Hedgehog. Mientras tanto, Naoto Oshima, el diseñador original de Sonic, se queda en Japón trabajando en un nuevo juego, un juego que saldría para la Mega CD, el módulo de expansión que lee CDs de la Mega Drive. Y a todo esto no podemos olvidarnos de que todavía hay que mejorar las ventas de la Game Gear, una consola que está perdiendo todavía contra la Game Boy. La versión de Game Gear del primer juego de Sonic fue desarrollada por una compañía llamada Ancient, pero a partir de ahora el resto de los juegos de Sonic de la Game Gear serían desarrollados por una compañía llamada Aspect. Así que ahora tenemos a 3 equipos distintos trabajando en una secuela del juego original. Para coordinar estos esfuerzos se reunieron y decidieron qué cosas iban a tener en común estos 3 juegos y qué cosas iban a ser distintas entre los 3 para que los juegos no fueran exactamente iguales. Una de las cosas en las que parece que se pusieron de acuerdo es en que en este juego debería aparecer una versión robótica de Sonic, aunque la forma de abordar esta idea por cada uno de los 3 equipos fue distinta. Por ejemplo, en la versión del Sonic 2 de Mega Drive, el Sonic metálico, Mega Sonic, es bastante grande pero torpe. El Mega Sonic que aparece en el Sonic 2 de la Game Gear y Master System es parecido al Sonic, de hecho sus habilidades están más o menos equiparadas y el duelo es más o menos equilibrado. Y finalmente, en el Sonic CD tenemos a un Metal Sonic que compite con Sonic más que en fuerza, en velocidad, lo cual es bastante interesante. Otro de los conceptos que querían que apareciera tanto en el Sonic 2 como en el Sonic CD era la idea de los viajes en el tiempo, aunque al final esta idea solo acabó apareciendo en el Sonic CD. Esta mecánica está inspirada en la película Back to the Future, así que activas un poste que te permite viajar en el tiempo y luego empiezas a correr hasta que alcanzas una cierta velocidad. Si la mantienes durante el tiempo suficiente, logras viajar a través del tiempo. La explicación de por qué Sonic es capaz de viajar en el tiempo viene en las instrucciones. Este juego transcurre en un planeta llamado Little Planet que aparece suspendido por encima de Never Lake un mes de cada año. Pasado este mes, el planeta desaparece porque viaja a través del tiempo. Este efecto es causado por unas gemas llamadas Time Stones que servirían para controlar los viajes en el tiempo del planeta. Así que Dr. Eggman decide que este planeta es un lugar excelente para crear su base secreta, así que viaja hasta el planeta y consigue todas las Time Stones. Sonic decide visitar Little Planet, pero para cuando llega allí se da cuenta de que Eggman ha robotizado todo el planeta y lo ha encadenado a una montaña, así que a partir de ahora la misión de Sonic será restablecer el orden natural de las cosas en Little Planet. Sonic averigua que Eggman está enviando Badniks al pasado de Little Planet con unas cápsulas del tiempo. Si esto se deja sin atender, el futuro de Little Planet será un mundo metálico lleno de robots. Así que en cada acto deberíamos viajar al pasado y encontrar la máquina del tiempo de la que están saliendo los Badniks y destruirla, así asegurándonos de que el futuro de ese acto pasa a volver a pertenecer a los habitantes originales de Little Planet. O bien podríamos recuperar todas las Time Stones y asegurarnos así de que Eggman no altera el futuro del planeta. Pero aparte de intentar salvar el planeta, en este juego Sonic tiene que intentar salvar a Rosie the Rascal, que es una niña de 8 años que está obsesionada con Sonic. Rosie, o si preferís llamarla por su nombre completo, Amy Rose, es una adaptación del concepto de Madonna del juego original, porque Sega nunca tira nada. Claro que, a diferencia de Madonna, Rosie es menos Lola Bunny y más Punky Brewster. A lo mejor os estáis preguntando cómo es que Amy Rose sabía que Sonic estaría en Little Planet. La respuesta es que consultó las cartas del tarot porque es una experta en adivinación. Un hobby un poco raro para una niña de 8 años, pero peores cosas han visto. Aparte de esto hay que decir que Amy era un personaje que aparecía en el manga de Sonic the Hedgehog.
Amy era la novia de Nikki, que era el alter ego de Sonic. Aunque en cuanto a lo que a su aspecto se refiere, la Amy Rose que vemos en el juego se parece más a Anita, la hermana de Nikki. Como el manga nunca salió de Japón, esta referencia no tendría sentido en ningún otro país, así que Sega de América, cuando localizó el juego, decidió intercambiar el nombre de Amy Rose por el de la princesa Sally, aunque esta decisión le ganaría muchas críticas en los años venideros. Pero, ¿quién es Sally? Empecemos por el principio. En el Sonic original, todos los animalitos que salvas a lo largo del juego tenían un nombre en japonés. En la versión americana del juego se cambió el nombre de estos personajes, así que Ricky, la ardilla, pasó a llamarse Sally Acorn, que más tarde pasaría a ser conocida como Princess Sally, la líder de los Freedom Fighters tanto en el cómic de Archie como en la serie de dibujos animados. Así que, si esta chica erizo es Sally Acorn, ¿quién es esta ardilla? Claro que ese no fue el único cambio que hizo la versión americana del juego. Por ejemplo, todas las músicas del juego fueron cambiadas. La música original es bastante buena y fue compuesta por Naofumi Hataya, que más tarde compuso la música de Nights into Dreams, y Masafumi Ogata, de quien no tengo ninguna foto. Ambos compositores también trabajaron en la versión de Game Gear del Sonic 2, lo cual se nota bastante. La siguiente música es de una beta del Sonic CD y la verdad es que no sé si es que se parece o es que yo estoy paranoico. Y la que sí que está clara es la del tema principal del juego en la versión japonesa. Y el caso es que la música no es lo único que tienen en común ambos juegos. Claro que para que me entendáis voy a tener que explicaros la historia sobre el nivel perdido del Sonic CD. Resulta que en el Sonic CD hay algunas pistas que nos llevan a pensar que hay un nivel que nunca llegó a ser completado y que desapareció de la versión final del juego. Para empezar, tenemos que todas las zonas del Sonic original tienen un equivalente que aparece en el Sonic CD en el mismo orden en el que aparecían las zonas del Sonic original. Todas menos Marble Zone, la segunda zona. Y cuando echamos un vistazo al selector de niveles del Sonic CD vemos que se pasa directamente del nivel 1 al nivel 3. El nivel 2 ha desaparecido. Además, tenemos una serie de bocetos de un escenario que nunca llega a explorarse en la versión final del juego. Y finalmente tenemos las distintas versiones del vídeo del final del juego. En este vídeo se nos presentan los distintos niveles que hemos explorado a lo largo del juego en el orden que Sonic los ha ido explorando. Pero hay otra versión alternativa de este vídeo final en el que se presenta un nivel que no hemos llegado a explorar, el segundo nivel. En este vídeo aprendemos un par de detalles sobre este nivel, como por ejemplo que su aspecto general se parece a lo que tendría que haber sido una adaptación de Marble Zone, y para seguir que Sonic es atacado por una hormiga león. Curiosamente, la hormiga león no llega a salir en la versión final del juego, pero sí que sale como el primer jefe del Sonic 2 de la Game Gear. Y a esto es a lo que me refería cuando decía que ambos juegos tenían algo en común, este jefe. De la historia del nivel perdido queda poco que contar. Hay bocetos sobre algunos badniks que deberían haber aparecido en este nivel, como una lombriz de tierra o un Barrowbot, y tenemos un sketch de lo que podría haber sido el jefe de este nivel. Y lo que es aún más afortunado, dentro del Sonic CD se han encontrado sprites de estos enemigos que no llegaron a utilizarse, la hormiga león, el Barrowbot, la lombriz de tierra y el jefe del nivel 2. Claro que, si hay un juego de Sonic famoso por contenido que no llegó a la versión final del juego, ese es el Sonic 2. Pero no podemos empezar la casa por el tejado, hay que explicar el Sonic 2 desde el principio.
Habíamos dicho que Yuji Naka se fue de Sega de Japón porque le metían mucha prisa con el programa del juego. De hecho, una de las cosas que él quería haber metido en el juego original y no pudo por cuestiones de tiempo fue la idea de dos Sonics moviéndose al mismo tiempo, es decir, un modo de juego de dos jugadores. Para eso hacían falta dos cosas: un nuevo programa capaz de trabajar con dos personajes simultáneos y un nuevo personaje. Así que, de nuevo, igual que en el caso de Sonic, se llevó a cabo un concurso interno en el que los empleados presentaban bocetos de distintos personajes para ver cuál era el mejor candidato. En este caso, el ganador fue Miles Prower, un zorro de dos colas diseñado por Yasushi Yamaguchi, de quien tampoco tengo foto. Y a pesar de que Yamaguchi quería que su personaje se llamara Miles Prower, al final se llegó al acuerdo de que, aunque se llamara Miles Prower, su mote sería Tails. Por otro lado, como Oshima no estaba en San Francisco para diseñar el sprite de Sonic, esta tarea también se le encomendó a Yamaguchi. Es por eso que el sprite del Sonic del segundo juego es ligeramente distinto al del primer juego. Ahora echemos un vistazo a la historia del juego tal y como aparece en las instrucciones. Después de su aventura en South Island, Sonic se subió en su biplano, el Tornado, que solo se menciona en las instrucciones japonesas, cosa rara porque luego es importante para la historia, y sobrevoló los mares en busca de una isla donde poder descansar. Así es como encontró West Side Island. Después de que Sonic decidiera pasar un tiempo en la isla, un objeto plateado que parecía que iba siguiendo a Sonic también aterrizó en West Side Island sin que Sonic se diera cuenta. De hecho, esto podemos verlo durante la intro del juego. Se dice que hace mucho tiempo la gente que vivía en West Side Island utilizó las 7 Chaos Emeralds para aumentar la prosperidad de su civilización, pero cuando intentaron utilizar las 7 Chaos Emeralds de forma incorrecta, su prosperidad desapareció y los dioses descendieron y escondieron las 7 Chaos Emeralds. Es por eso que el Dr. Eggman ha viajado hasta esta isla. Su intención es encontrar las 7 Chaos Emeralds y utilizarlas para activar su arma definitiva, The Death Egg, el huevo de la muerte, que resulta vagamente familiar. Solo falta por aclarar qué pinta Tails en todo esto, y la respuesta depende de la versión de las instrucciones que estéis leyendo. En la versión americana de las instrucciones se nos dice que Tails es un amigo de Sonic prácticamente desde el momento en el que nació, y en la versión japonesa por contra se nos dice que Tails no conoce a Sonic hasta prácticamente el momento en el que empieza el juego. Así que el momento en el que lo vemos aparecer detrás de Sonic en Emerald Hill Zone es literalmente su primer encuentro con Sonic. De hecho, las instrucciones japonesas mencionan que Sonic no lo conoce para nada y que, cuando se para mirarlo, Tails se esconde detrás de una palmera. Pero después Sonic sigue corriendo y Tails vuelve a perseguirlo. Entonces Sonic se dice, bueno, ¿qué más da? Que haga lo que quiera. Supongo que las versiones occidentales de las instrucciones cambiaron esto para que los niños no tuvieran ideas raras sobre perseguir a desconocidos. Bueno, ahora que hemos visto la historia, creo que va siendo hora de que pasemos a hablar de cómo fue el desarrollo de este juego. Tenemos que tener siempre presente que este juego fue desarrollado por Sega Technical Institute, que contenía miembros que venían de Japón y miembros que venían de Estados Unidos, y la barrera de idioma entre ambos era bastante importante. Por eso las ideas que se querían desarrollar se transmitían en el idioma universal, el Pictionary. Ya fueran las cosas que se encontraran dentro de los niveles o la forma de atacarnos de los badniks, todo podía ser expresado en un pequeño garabato. Lo más interesante es que algunos de estos garabatos se nos han dado a conocer, con lo cual podemos saber cuáles eran las ideas que se barajaban durante el desarrollo del juego. En este caso lo que más nos interesa son las ideas que no llegaron a aparecer en el juego final. Por ejemplo, este esquema muestra cómo los proyectiles que lanzaba Buzzer iban a ser incendiarios. Es decir, habrían sido capaces de quemar puentes abriendo nuevas rutas. Esta idea no apareció en el juego final, pero sí que se reutilizó en el Sonic 3. Por otro lado, tenemos enemigos que nunca llegaron a terminarse, como por ejemplo una rana que da 2 saltos pequeños y uno grande, un caracol que está pegado a la pared y cuando ve pasar a Sonic se suelta y empieza a rodar detrás de él, un pez mutante de 3 ojos que pone huevos de los que salen llamas que están vivas, una esfera hecha por bumpers de una máquina de pinball que bota por el suelo e intenta aplastar a Sonic, o, como vemos en este otro nivel que se llama Rock Zone, un bumper que está enterrado bajo tierra y lanza a Sonic hacia un lado cuando pasa por encima suya. Aparte de eso, también tenemos bocetos dibujados por el equipo americano. En ellos podemos ver enemigos como una piraña, un triceratops, un Tyrannosaurus Rex y un caimán. Puede que os estéis preguntando que, si estos enemigos no aparecen en la versión final, ¿de dónde he sacado los sprites? La respuesta es que estos sprites fueron encontrados entre los datos de una beta del Sonic 2. En 1992 se llevó a una feria de Nueva York un prototipo del Sonic 2. Lo que pasa es que el cartucho que contenía ese prototipo fue robado.
Después, mucho más tarde, una ROM de este prototipo apareció en una web china. Esta ROM se ha vuelto muy popular entre los fans del Sonic 2 porque contiene muchas cosas que no aparecieron en la versión final del juego. Y, paradójicamente, tiene cierto encanto jugar con algo que no está terminado. Sabes que no funciona como se supone que tendría que funcionar, pero es interesante ver cómo se va programando el juego poco a poco. En este sentido, lo más interesante de este prototipo es la pantalla de selección de niveles. Es difícil leer, un momento. Ahí está. Vale, lo interesante de esta pantalla es que, aunque encontramos títulos que reconocemos de la versión final del juego, como Metropolis Zone o Hilltop Zone, hay otros títulos que no hacen referencia a ninguno de los niveles que nosotros vemos en la versión final del juego. Vamos a ir viéndolos uno por uno. El primer cartel que llama la atención es Green Hill Zone, que es el nombre del primer nivel del Sonic 1. A lo mejor este juego se suponía que iba a transcurrir también en South Island. Cuando seleccionamos Green Hill Zone aparece lo que en el juego final se llama Emerald Hill Zone. Es posible que Green Hill Zone fuera el nombre original de esta zona. Pero lo más interesante es que aparte de Green Hill Zone nos aparece un nivel llamado Neo Green Hill Zone. Recordemos que al principio del desarrollo de este juego se suponía que iba a haber viajes en el tiempo igual que en el Sonic CD, así que es posible que Neo Green Hill Zone fuese a ser el futuro de Green Hill Zone. Cuando seleccionamos Neo Green Hill Zone, llegamos a lo que en la versión final del juego se conoce como Aquatic Ruin Zone. No hay mucho más que decir sobre este nivel, así que pasemos a la siguiente zona. Un nivel llamado Wood Zone, la zona bosque. Wood Zone es uno de los niveles más incompletos de este cartucho. Este no se supone que fuese a ser su recorrido final, ni mucho menos. Esto era simplemente una prueba de las distintas partes del nivel que ya estaban diseñadas, como la textura de los árboles, la textura de las hojas y demás. Se sabe que la persona responsable del aspecto de este nivel era Brenda Ross. Brenda Ross contestó a un anuncio en un periódico que Sega había hecho en el que Sega pedía diseñadores gráficos para entrenar en el arte de hacer videojuegos. Otro de los niveles que se suponía que tenía que diseñar era un nivel conocido como Dust Hill Zone, que era el nivel del desierto. De este nivel solo queda una imagen que apareció en una revista. Se suponía que Dust Hill Zone era el futuro de la que antes he mencionado como la Rock Zone, una fase que ni siquiera empezó a desarrollarse, solo era un concepto. Además, se supone que Dust Hill Zone iba a utilizar texturas que con un cambio de paleta habrían servido para otro nivel, Winter Zone, el nivel del invierno. Así que si pintas la arena blanca en lugar de amarilla, es nieve. Esta es una estrategia que se utiliza para ahorrar tiempo de desarrollo y espacio en el cartucho, y vemos que se aplicó en la versión final del juego. Por ejemplo, Emerald Hill Zone y Hilltop Zone son iguales salvo porque tienen la paleta cambiada. Igual que Chemical Plant Zone y Death Egg Zone. Esto tuvieron que hacerlo porque no tenían tiempo para desarrollar todos los niveles. Es por eso que zonas como Dust Hill Zone y Good Zone tuvieron que ser cortadas de la versión final del juego. Otra de estas zonas que no dio tiempo de terminar es la que nos aparece en el selector de niveles bajo el nombre de Genocide City Zone, la zona de la ciudad del genocidio. Pedazo de nombre. Por lo visto este nombre fue propuesto por la parte japonesa del equipo que no terminaba de entender qué es lo que significaba genocide, así que cuando se lo explicaron decidieron que el nombre era inadecuado y cambiaron el nombre a Cyber City Zone. Esta zona corría al cargo de Tom Payne, que también era el responsable del diseño de Oil Ocean. Se suponía que Cyber City iba a ser la zona más profunda de Metropolis Zone y que iba a aparecer como el acto 3. Lo que pasa es que no dio tiempo de completar el diseño de esta zona, así que en lugar de eso encontramos 3 actos en Metropolis Zone. De todas formas, a Tom Payne, después de trabajar en el desarrollo del Sonic 2, le pidieron que trabajara en el desarrollo de un juego llamado Sonic Spinball que sería desarrollado por Sega Technical Institute. Y, según el señor Payne, la parte que ya estaba terminada de Cyber City fue reutilizada en el diseño del nivel The Machine de este juego. Diría que Sega nunca dirá nada, pero en este caso fue decisión propia de Tom. Y, finalmente, llegamos al más famoso de los niveles perdidos del Sonic 2, Hidden Palace Zone. Este nivel corría al cargo de Craig Steed y fue uno de los primeros niveles en planearse y uno de los últimos en cortarse. De hecho, todavía quedan restos de este nivel en la versión final del juego. Incluso en el selector de niveles del Sonic 3 aparece un icono que representa Hidden Palace Zone.
Cuando seleccionamos Hidden Palace Zone en el selector de niveles de la beta del Sonic 2, llegamos a un nivel parcialmente completo. De hecho, de entre los niveles que fueron cortados, este es el más completo de todos. Podemos encontrar plataformas que se derrumban cuando las pisamos y puentes hechos con esmeraldas que brillan cuando los pisamos. Este concepto se reutilizó en la zona de hielo del Sonic 3. Hidden Palace no era un nivel como los demás. Se suponía que a este nivel solo se accedía cuando Sonic tenía las 7 Chaos Emeralds, y que era en este nivel en el que Sonic sería capaz de conseguir la habilidad de transformarse en Super Sonic. Al final, como este nivel nunca fue completado, Sonic gana esa habilidad automáticamente en cuanto consigue la 7ª Chaos Emerald. Aún así, el concepto de este nivel no se perdió del todo, porque en el Sonic 2 de la Master System aparece un nivel hecho entero de cristal que se llama Crystal Egg Zone, que es donde se supone que está atrapado Tails en este juego. Este nivel solo es accesible cuando tienes todas las Chaos Emeralds. Pero eso no es todo, porque probablemente a estas alturas ya sabéis que Sega nunca tira nada. Así que si queréis saber qué fue del concepto de Hidden Palace Zone y de los otros niveles perdidos del Sonic 2, solo tenéis que comprobar el siguiente episodio de ¿Qué me he perdido? Hasta entonces, adiós.